De esa búsqueda de antecedentes, ¿cierto? Vamos a buscar 30 antecedentes. De aquí para abajo vamos a escribir los internacionales. 10 internacionales. De aquí 10 nacionales, ¿cierto? Y de aquí hacia abajo 10 locales. A mí me gusta manejar mucho los colores cuando hago estas cosas, porque soy demasiado visual, ¿sí? Profe, si no encontramos, sobre todo aquí, 10, los van a complementar con nacionales e internacionales, o sea, que en todo sumen 30, ¿sí? Sí. Porque de pronto yo les digo nacionales, pero consiguen solo 5. 5 nacionales, 3 locales, que puede pasar, y tienen que llenar 22 internacionales. ¿Listo? Es más posible que encontremos más a nivel mundial. ¿Ok? Bueno, mis queridos, entonces, yo, por ejemplo, consigo el artículo sobre escala multidimensional de riesgo suicida de adolescentes de Bahamón. Ese es el título del artículo. Tienen que ser artículos en revistas indexadas y Scopus, ¿sí? Coloco aquí, copio y pego el título del artículo de que les estoy diciendo. No le tengo que cambiar nada al título. Después aquí los autores del título, ¿sí? ¿Cómo vamos a buscar los artículos? Eso se los dije qué días, pero lo voy a volver a repetir. Voy a buscar los artículos. Si yo voy a trabajar bullying y riesgo suicida, mi primer direccionador de búsqueda tiene que ser bullying y riesgo suicida en adolescentes, ¿sí? Busco a nivel internacional, nacional y local y voy ubicando. Si solo conseguí 5 en todo el mundo, entonces me voy a buscar de riesgo suicida en adolescentes, ¿sí? Y si no, me voy a buscar sobre bullying y en adolescentes. O sea, primero busco las 2 variables en adolescentes, o sea, que quede completico el título. Pero si encontré fuera adultos, me sirve por las 2 variables. O sea, yo voy a decir, ese es como mi descarte, ¿no? Así como cuando ustedes quieren conseguir una novia y dice, la quiero rubia, alta, azul, que mida 1,80, que tenga 90, 60, pero resulta que se consigue una rubia chiquita y dice, pues no tiene todo, pero tiene algunas variables, ¿sí? Dice. Entonces, primero lo vamos a buscar lo que necesitamos completico, ¿sí? Si no lo encontramos, entonces vamos quitándole una variable y vamos ajustando. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que ustedes tengan claridad cuáles son los autores teóricos que manejan su variable o sus variables, en dónde las han manejado. O sea, si por lo menos aquí definitivamente no hay en Cúcuta, del norte de Santander, una investigación de esas, ¿sí? No hay definitivamente. Entonces ustedes ya tienen, para cuando construyamos en el tercer corte la justificación, que la de ustedes es innovadora porque no se ha estudiado ese fenómeno acá, ¿sí? Entonces es como mirar qué tantos antecedentes hay a nivel mundial, nacional y local, y también los autores y desde qué investigaciones los han manejado. Ya les voy a decir por qué. Entonces, coloco aquí los autores de este artículo de investigación. Aquí el resumen. ¿Qué hago? Copio y pego el resumen. Aquí las variables. ¿Cuáles son las variables? Las palabras clave. ¿Listo? Del artículo. Está ahí en el artículo. Aquí en el análisis. Entonces miro en el análisis con qué variables se maneja el tema del suicidio. Entonces, un ejemplo. Yo aquí conseguí 10 artículos y sumo que encontré 5 artículos con suicidio y bullying. Entonces, coloco aquí suicidio y bullying y hago entre paréntesis 5. Encontré aquí suicidio y con
principal, que es el suicidio, ¿cierto? Que es el duelo en pareja, ¿con qué otras variables es que más se investiga? A nivel internacional, yo hago un análisis a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. O sea, aquí en este análisis solamente lleno 3 veces. En cambio en la otra sí están llenas todas las columnas. Okay. O sea, por ejemplo, que en las variables encontramos un artículo que pues prácticamente habla lo mismo 2 veces, se coloca el 2. El análisis es, bueno, encontré tanto. 2 artículos que hablen de dos variables iguales. ¿Sí me voy a entender? O sea, eso es para analizar esto, las variables. O sea, mi variable del suicidio, ¿con cuál las asocian a nivel internacional? ¿Sí? Entonces encontré 6 sobre suicidio y bullying. ¿Sí? Entonces, en ese momento, pues en una casilla encontré tales de tales variables. Entonces, a la otra casilla de otras variables y así. Sí, de las que usted consigue a nivel internacional. No voy a poner a inventar nada. O sea, ¿sí? profe, puedo encontrar 3 artículos con el título bullying y suicidio, esas son las 2 variables. Y eso es lo que hay que colocar ahí. Entonces, bullying y suicidio, 3 variables. En 3 artículos. 3 artículos en la internacional. Sí. Por lo menos encontré aquí suicidio y en adolescentes y apoyo familiar, pero esa me sirve a mí por el tema del suicidio. ¿Sí? Entonces coloco acá un artículo. Lo tomé porque me sirve por el tema del suicidio, pero su primer filtro es las 2 variables que están trabajando. ¿Sí? Bueno, los teóricos que decía Nicolás. Yo aquí solamente voy a leer en la introducción y en el marco teórico del artículo, o sea, todo lo que habla el artículo antes de la metodología, los teóricos del artículo que hablen sobre mi variable. Sí, entonces un ejemplo, este artículo es sobre suicidio y bullying, entonces aquí hago suicidio y hago un paréntesis, ¿qué autores lo manejan? Nombran ellos. Los que manejen la variable el tema que del estamos. suicidio. Ya. Colocan el nombre del autor en APA y el año. ¿De dónde lo sacan? Del artículo. Sí. ¿Sí? Entonces, por lo menos en un artículo mío, yo dejé en el marco teórico y en la introducción a qué autores tomé que hablen del suicidio y lo colocas acá. Entonces, si el artículo habla también del bullying y el bullying es una variable mía, también escribo en esta misma casilla bullying y entre paréntesis los autores y el año que hablen de bullying solamente. ¿Sí? Si en este artículo yo encontré el tema del suicidio pero con apoyo familiar, el autor que yo voy a colocar aquí es solamente el del suicidio porque no me sirve el de apoyo familiar. ¿Por qué? Porque yo no voy a estudiar el apoyo familiar, yo voy a estudiar es el del suicidio. Así con cada uno de los. Sí, yo tomo es lo que a mí me sirve. O sea, ¿sí? podemos, y el año. O sea, profe, podemos buscar solamente pues, suicidio y cualquier tipo de que venga. O sea, suicidio por familia, suicidio en la escuela. No, porque nuestra variable es bullying y prevención suicida en adolescentes Sino que de ella 12 dice a que si, 14. por ejemplo, en uno de esos artículos están hablando sobre problemas familiares, algo O sea, así. suicidio Entonces, con problemas familiares. No, porque ustedes van a mirar, el tema de ustedes no es problemas familiares, sino del bullying. Por eso, escolar. profe, o sea, ese es el título, pero en la parte de allá colocamos nada más en la parte que se habla del suicidio. El autor. Ujú. Solo, no lo que dice el autor, sino el autor. El autor que habla sobre el suicidio. No, porque no se van lo que sobre sea. otro. ¿Sí? Entre paréntesis, normal, como la APA. Sí. Como la zapa. Suicidio, entonces, tal autor, lo colocan ahí y el año. El que cita el autor del artículo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, encuentran un artículo mío, ¿sí? Nidia Giovanna Unilla y yo en mi marco teórico de introducción coloco. 2 autores más, esos son los que se colocan ahí. Sí. Y el autor es Nidia. Exacto, Sí, que porque esa es la primera parte. Esa es la primera parte, sí. Sí, profe.
Él es así en todas las clases Ah, conmigo, profesor. pues ¿Cómo? Él es así conmigo. en todas las ¿Cómo? clases. O sea, no la puedo. Sí, Está enamorado. grabado. Ah. Eso está quedando grabado. En los teóricos, ¿qué vamos a hacer? Esto que nos va a ayudar a mirar que los autores que más se repitan, por ejemplo, del suicidio a nivel internacional, y si yo tengo aquí un ejemplo a Thomas Joyner, acá, como 5 veces, quiere decir que ese Thomas Joyner es una figura importante, un teórico importante. Hay ¿Sí? dos autores que se los mencionan casi en todos los artículos. Entonces, yo ahí que voy a Profe, hay autores que se pueden repetir en los internacionales y en los nacionales. Claro, entonces eso me va a dar a mí ya, me va a vislumbrar a mí que cuando yo haga el marco teórico, el otro semestre, no se les puede olvidar porque soy como ustedes esto y ahora quién pongo en el marco teórico, yo se les olvidó lo que hicimos el semestre pasado. Claro, O sea, recuerden que esta clase es continua, ¿sí? Ustedes no pueden votar nada de lo que hacen ni perder. Entonces, exactamente, entonces obviamente se van a repetir, entonces yo me voy dando cuenta ya quiénes son los autores importantes en este trabajo. ¿A partir de cuántas veces que se repitan se...? No, o sea, que se repita 2 o 3 veces ya es porque es un referente. Entonces, ustedes ya cuando estén en sexto van a decir si va a ser un referente para ustedes también después de que lo lean, ¿cierto? Hasta ahí está claro. O sea, el segundo análisis van los nombres de los autores más nombrados en los artículos. En los artículos a nivel internacional, nacional y local y se pueden repetir. Entonces ustedes ya están sacando una conclusión que es lo que van a colocar aquí en las conclusiones. ¿Sí? ¿Cuáles son en las conclusiones cuando de los teóricos, cuáles son los teóricos que más se repitieron ahí sí en todo? ¿Sí me voy a entender? Sí. Y yo sé que eso lo van a encontrar. Ok, bueno, ahora en la metodología van a colocar del artículo en la metodología van a colocar el tipo de investigación, el diseño de investigación y hacen lo mismo. ¿Cuál tipo de investigación? ¿Cuáles son los tipos? Cualitativo, cuantitativo y mixto. ¿Sí? Entonces van a hacer el mismo análisis. ¿Cuáles se repiten más? Si cualitativo, cuantitativo o mixto. O sea, quiere decir que mi tipo de trabajo se ha hecho más quali, se ha hecho más quanti o se ha hecho más mixto y eso me puede ayudar a vislumbrar yo cómo lo voy a hacer, cómo sería mejor. ¿Listo? En los instrumentos vamos a escribir el nombre de los instrumentos que utilizaron. La prueba tal, la entrevista tal, bueno. La muestra, el grupo poblacional, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, de cada artículo. Y en las conclusiones vamos a hacer las conclusiones de acuerdo a que, uno, ¿cuáles son las variables que más se encontraron o si no se encontraron las dos variables? Esas preguntas las van a contestar, ¿sí? 2, ¿cómo está el problema a nivel internacional, nacional y local? O sea, se ha investigado bastante, se ha investigado poco, ¿sí? A nivel local hace falta, de pronto a nivel internacional se ha investigado, encontramos más estudios en México, más en España, más en Argentina, más en Ecuador, ¿sí? Más en Europa, más en Estados Unidos, más en Latinoamérica, eso, ¿cierto? Solo es una sola conclusión para todo. No, lo estoy diciendo. Son tres. Nacional, internacional. No, aquí es una sola conclusión. A nivel Ya general. las conclusiones generales, acá en este cuadro, ¿sí? Profe, la primera pregunta, ¿cuál es? O sea, tienen que contestar en esas conclusiones. Primero, ¿cuáles son, cierto? ¿Cuáles son, o sea, con mi investigación, si están estudiando las dos variables o con qué otras variables se están estudiando más? ¿Sí? Que esa la respondemos con la primera columna. Y eso sí sería a nivel internacional, nacional y local, ¿sí? ¿Dónde se está estudiando más el problema? ¿Dónde encontramos más información? A nivel internacional, en Europa, en España, bueno, en Latinoamérica,
¿sí? O encontramos o no a nivel local, tienen que redactar unos párrafos con eso, ¿sí? Encontramos ahí en esas conclusiones. Y eso es lo que me van a sustentar ustedes ese día, ¿sí? No es como de memoria, sino es como que leímos los 30 artículos, profe, sacamos estas conclusiones. ¿Listo? Y bueno, ¿y cuáles son los autores más importantes que ustedes encontraron? Desde la variable del suicidio, estos son los representantes más importantes y los buscamos y han hecho bastante investigación, ¿sí? Entonces, un ejemplo, Thomas Joyner lo toma desde un enfoque de las relaciones interpersonales, ¿sí? También encontramos a tal autor que lo toma desde este enfoque, pero es de acuerdo a lo que encuentren en los artículos, ¿sí? En esos 30 artículos, donde tienen que ir a buscar a otro lado. ¿Listo? Bueno, Y observaciones. bueno, eso. La otra cosa es, eso por ese lado, Y allá, profe, los autores, que es muy importante, y cuáles son las principales metodologías que se han utilizado. Entonces, se ha trabajado más cuantitativamente o más cualitativamente. ¿Cómo lo van a dar cuenta? Si hay más estudios cualitativos o cuantitativos, ¿sí? En los que encuentren. Y también, ¿qué tipo de instrumentos? Profe, encontramos que este instrumento se ha utilizado en todas las investigaciones o en muchas investigaciones de las 30 se utilizó este instrumento, esta prueba, ¿sí? Eso es lo que quiero que hagan, para poder tener como una perspectiva de eso que ustedes están haciendo, ¿sí? ¿Sí lo tienen claro, chicos? Nos falta observaciones. Bueno, y en las observaciones no, ahí no tienen que colocar nada. Es que eso es algo que yo hago y yo le coloco observaciones, pero es porque hago otro tipo de análisis. ¿Listo? Pero ustedes para este momento no lo necesitan. ¿Sí? Recuerden que las investigaciones son de 5 años atrás, o sea, del 2022, 21, 20, 19, 22, 18. 20, 19, 18. Profe, ¿le puedo repetir las preguntas? ¿Sí? De las conclusiones. ¿Cómo está el problema nacional, internacional y local? Sí. ¿Cuáles son las variables que más se utilizan? ¿Dónde se encuentra más el problema? Sí. ¿Cuáles son los autores más nombrados en los artículos? Nacional, internacional y local. ¿Cuáles son las investigaciones más utilizadas? Los métodos de investigación más utilizados. Sí. ¿Sí? Listo, eso es todo. Pero